Cansando por acá. A propósito del aniversario 68 de las bombas atómicas que cayeron sobre el Japón, Hiroshima y Nagasaki, voy a hacer un resumen de resumen de lo que entonces contaba yo con mucha más amplitud en mis clases de química. Empecemos por decir que cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no participó activamente, en 1939, no participó activamente en la guerra. Sin embargo, pensaron en un proyecto para desarrollar bombas utilizando la fisión nuclear. Esto pues inspirado en los atomistas anteriores al, al momento histórico. Pero luego viene el 7 de diciembre de 1941, cuando los japoneses, sin previo aviso de guerra, bombardean la base que tenían en el Pacífico, en las islas Hawái, de Pearl Harbor. A raíz de ese bombardeo, Estados Unidos entra en la guerra, activamente, es decir, con tropas y armamento, y le dan fuerza a algo que ellos llamaron el Proyecto Manhattan, cuyo objetivo principal era la fabricación de la bomba atómica o de las bombas atómicas. Inicialmente el director científico del proyecto fue Compton, el famoso físico del efecto Compton, que dio lugar a, pues, como a una mayor evidencia sobre la dualidad de onda-partícula del electrón. Pero ahorita no nos vamos a desviar por esos temas. Pero parece que Compton no dio la talla, según el presidente Roosevelt, porque no se veían los resultados rápidos. Fue así como nombraron como director científico del proyecto a Robert Julius Oppenheimer. Robert Julius Oppenheimer era un neoyorquino, es decir, era norteamericano, nació en Nueva York, hijo de inmigrantes alemanes. Y como director general del proyecto, pues estaba el físico italiano Enrico Fermi. Por supuesto que también tenía el asesoramiento de otros personajes muy destacados de la época, por ejemplo, Albert Einstein. Bien, cuando años más tarde, exactamente, si la memoria no me falla, fue el 7 de mayo de 1945, Alemania se rinde, viene a haber un problema, que es la desbandada de físicos alemanes hacia los Estados Unidos. Y entre ellos estaba Erwin Oppenheimer. Erwin Oppenheimer había en Alemania dirigido un proyecto que también tenía un objetivo similar al del proyecto Manhattan de los Estados Unidos, que era la fabricación de la bomba atómica. Este proyecto se realizó en Innsbruck, una ciudad austriaca, y se hizo dentro del mayor sigilo y secreto. Erwin Oppenheimer, por ejemplo, descubrió cuál era la masa crítica del uranio 185, del plutonio 239, y logró fabricar las bombas atómicas. Sin embargo, había que ensamblarlas, porque eso no se podía dejar así, digamos, armaditas para que cualquiera en cualquier momento pudiese cometer quién sabe qué locura. De tal manera que Erwin Oppenheimer solicitó permiso a Adolfo Hitler para ensamblar las bombas atómicas. Este no tomó una decisión solo, consultó con Hans Horbiger. Hans Horbiger era el jefe, digámoslo así, de una secta, no utilizamos la palabra secta, sino más bien una organización llamada Orden del Brill. Esta era una organización que parece que tuvo su origen en el Tíbet. Muchos miembros de la Gestapo, de hecho, viajaron al Tíbet para adquirir conocimientos de tipo esotérico. Era una organización de tipo esotérico. Hans Horbiger, sin ser científico, nunca lo fue además, ni tenía los conocimientos para eso. Presumía de saberlo todo y le
hizo ver a Adolfo Hitler que no debería dar la orden de ensamblar esas bombas atómicas. ¿Por qué? Porque según Horbiger, si lanzaban la primera bomba atómica que la querían lanzar, Hitler la quería lanzar sobre Londres, vendría una reacción en cadena que no solamente destruiría Londres y en general Inglaterra, sino todo el planeta, y con él se vendría a pique el famoso surgimiento de una especie superior al hombre que era de semidioses, el superhombre, de que tantos pensadores alemanes eh, predijeron. Entre ellos, por ejemplo, está Federico Engels. Bien, en esa desbandada, Erwin Oppenheimer viaja hacia los Estados Unidos. Y ya los norteamericanos sabían de la llegada a los Estados Unidos. Pero por otro lado, un comando norteamericano tomó posesión de los laboratorios en Innsbruck y todo lo que ellos consideraron que era importante lo llevaron hacia allá, concretamente hacia el proyecto Manhattan. Erwin Oppenheimer es recibido por un comité que tenía como función no darle exactamente una bienvenida, sino declararlo preso y ponerlo al servicio del proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan se desarrolló en dos sitios y los trabajos, digamos, de tipo teórico, cálculos, ensayos en miniatura se realizaron en los sótanos de la Universidad de Stagg en Chicago y los ensayos importantes se realizaron en Nuevo México, exactamente en el desierto de Álamo Gordo. Allí fue trasladado Erwin Oppenheimer. Se había construido un barrio, así como suena, un barrio completo con todas las comodidades para los sabios alemanes que llegaban en calidad de presos. El recibimiento fue encabezado por Albert Einstein, quien se refirió en ese momento a Erwin Oppenheimer como, bueno, mejor dicho, no lo puedo decir aquí porque me tocaría entrar en unas vulgaridades irrepetibles en un video que para Facebook quedaría muy mal. De tal manera que entonces me detengo ahí un momentito y vuelvo a qué estaba pasando en el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan había hecho un ensayo en las Islas Bikini, pero con muy malos resultados. Eh, Parece que los cálculos que había hecho Robert Julius Oppenheimer, el otro Oppenheimer, habían resultado fallidos, y de tal manera que ese ensayo en las Islas Bikini como que toteó más duro una mechetejo. Eso no sirvió para nada. Y después de mucho presionar a Erwin, al alemán que acababa de llegar, o sea, el homónimo de Robert Julius, lo convencieron de que colaborara diciéndoles qué era lo que habían traído de Innsbruck. Y él, definitivamente, entre otras por presiones sobre su familia, porque la mujer y todo eso que había quedado en Europa, aceptó y parece que él les ensambló tres de las supuestas cinco bombas que él había logrado fabricar en Alemania. La primera bomba, que fue de plutonio 239, la hicieron como ensayo el 16 de julio de 1945 en el desierto de Álamo Gordo, Nuevo México. Y posteriormente, ya es de todos conocido, el 6 de agosto de 1945, 8:15 de la mañana, se lanzó la bomba Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima. La lanzaron sobre Hiroshima porque era la ciudad que tenía el cielo más despejado y ellos querían fotografiar y tomar todas las mediciones científicas eh, con condiciones atmosféricas favorables. Como el Japón no se rindió, que para pelear con los japoneses, como les decía en mis clases, es mejor amarrarlo y largarse para otro continente porque esa pelea no se acaba. Japón no se rindió, de tal manera que la dosis ya era presidente Truman. Se la repiten a Nagasaki 3 días después, el 9 de agosto del mismo año, 1945. Esa bomba, a diferencia de la anterior que era de uranio 135, era de plutonio 239 y se llamó Falman. El total de muertos entre una y otra bomba superó fácilmente los 200.000 muertos inmediatos, sumando las dos bombas. Y pues no está establecido más o menos cuántos más
pero en todo caso fueron mucho más de 400.000 que murieron en los días subsiguientes por efectos de la radiactividad. Esa radioactividad dejó unas secuelas enormes, por ejemplo, mutaciones que inclusive todavía hoy algunas de ellas perduran de generación en generación. Se preguntarán ustedes por qué los Estados Unidos lanzaron esas bombas, que parece que no las fabricó ni Robert Julius ni Enrico Fermi. Eh, si ustedes no dudan de lo que estoy diciendo, hay un librito que está escrito que se llama Prisioneros del Mundo Atómico, lo escribió el mismo Erwin Oppenheimer. ¿Por qué se lanzaron esas bombas? Sería la pregunta. Pues lo que se le dice al público en general es que era preferible hacer una mortandad sobre una población civil tan indefensa para de esa manera terminar definitivamente la Segunda Guerra Mundial. Pero pienso yo, puede ser una de pronto, yo creo que hay otras personas que piensan lo mismo, que hay otras razones. Por ejemplo, hay una razón de tipo económico. El presidente Truman tendría que justificar ante el pueblo norteamericano un gasto de miles de millones de dólares eh, para fabricar esas bombas atómicas solo para tenerlas ahí de juguete. No, 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 eso no se lo iban a perdonar jamás. Lo otro, hay una razón también quizás de venganza. De todas formas, había un gran resentimiento por lo que hicieron los japoneses en Pearl Harbor en 1941. Y quizás también había de pronto algunas razones de tipo político, referente a que como en la Segunda Guerra fueron aliados Rusia y Estados Unidos, pero ya terminada la guerra, pues las cosas eran a otro precio. Tan es así que luego se inició la famosa Guerra Fría, una guerra de simples amenazas, pero amenazas peligrosas, jueguitos así como nerviosos. Había que demostrarle al otro país que se tenía un arma muy superior. De esa manera, los rusos quedaban un poquito arrodillados para poder negociar, entre otras, porque podría haber unas razones de tipo económico. Ahí traté de hacer un resumen de resumen, porque si no el video no se permite bajar de tanta extensión. De todas formas, ahí recuerdo a mis exalumnos lo que les contaba, pues con más detalles, ¿no? Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.